Bueno, entonces cuando hablamos de desempleo e inflación, ¿sí? Estamos pensando en dos fenómenos o hechos económicos que bueno, aparecen en el siglo XX para caracterizar al capitalismo. En relación a estos dos hechos o problemas económicos, ustedes van a encontrar en los capítulos 11 y 12 que la forma en la que están expuestos estos hechos es en relación a dar respuesta a estas tres preguntas guía, ¿no? ¿Por qué hay desempleo e inflación? Es decir, ¿cuáles son las causas que explican el desempleo y la inflación? Obviamente, previamente con una caracterización, una definición de qué se entiende por cada uno de estos conceptos. Por otro lado, en otra parte del capítulo ustedes van a encontrar una respuesta a la pregunta de cómo se miden tanto el desempleo como la inflación. Y por último, lo que van a encontrar es bueno, una evolución de estos procesos, de estos hechos, en relación a las medidas que fue tomando el Estado desde que aparecieron hasta la actualidad para el caso particular de la Argentina, ¿no? Entonces van a encontrar respuesta a la pregunta de, bueno, cómo evolucionaron el desempleo y la inflación y qué medidas se tomaron desde el Estado, ¿no? A partir de la crisis de 1930, ¿sí? Nosotros en esta presentación vamos a centrarnos en responder la primera de estas tres preguntas, ¿por qué hay desempleo e inflación? Es decir, vamos a hablar sobre las teorías que explican las causas de estos dos fenómenos, ¿sí? En un apartado hacia el final de la clase les voy a compartir otra presentación en donde vamos a hablar un poquito sobre la cuestión de la medición, ¿sí? Para dar respuesta a la segunda pregunta, guía. Y en la tercera pregunta la vamos a dejar un poco sin tratarla en profundidad hoy, ustedes lo tienen en el desarrollo de los capítulos. Pero bueno, la vamos a retomar cuando hablemos en la clase de capitalismo argentino, ¿sí? Porque bueno, cuando caractericemos al capitalismo argentino del siglo XX, bueno, probablemente aparezcan qué medidas se fueron tomando desde el Estado en relación a estos dos hechos, ¿sí? A estos dos problemas económicos. Obviamente que sí, digamos, ¿por qué nos vamos a enfocar en responder la primera pregunta específicamente en este encuentro, como para que ustedes tengan un registro? Bueno, porque obviamente que antes de pensar en qué medidas se toman desde el Estado para mitigar o solucionar estos problemas, cabe preguntarnos qué se entiende por desempleo e inflación, ¿no? De ahí que, bueno, destinemos un ratito de este encuentro a tratar de definir y de charlar un poco sobre las teorías que explican cuáles son las causas del desempleo y la inflación, ¿sí? Entonces, las medidas que se toman desde el Estado en relación a estos problemas económicos va a estar directamente ligada a la definición y a la caracterización que se haga de estos problemas, ¿no? Bueno, entonces arrancando por el desempleo, vamos a tener por un lado la perspectiva de la economía que se vislumbra en los manuales de economía. Si bien suele hacer referencia al desempleo como desempleo del factor trabajo, el desempleo se entiende como un fenómeno de subutilización y en ese sentido se puede pensar tanto la subutilización o desempleo no solo del factor trabajo, sino también del factor capital y del factor tierra, ¿no? Y en este sentido, los manuales lo que se establece es que el desempleo es un fenómeno que muestra que evidencia un desequilibrio en los mercados de competencia perfecta de estos tres factores, ¿no? Tierra, capital y trabajo. Puntualmente, cuando hablamos de desempleo, pensamos en el desempleo del factor trabajo, entonces lo que vendría a evidenciar el desempleo, esta subutilización, es que el mercado de trabajo de competencia perfecta hay algún desequilibrio, específicamente un exceso de oferta, ¿sí? La oferta de trabajo es mayor que la demanda de trabajo. Ahora, si caracterizamos a los mercados de factores como mercados de competencia perfecta, también lo que estamos dando por sentado, lo que han por sentado los manuales de economía, es que los mercados se rigen por las leyes de oferta y demanda, ¿no? Y que por lo tanto, a pesar de que haya algún desequilibrio, en este caso, si pensamos en desempleo, un exceso de oferta, eso no significa que no se pueda restablecer el equilibrio competitivo, entonces que el mercado pueda volver a estar en equilibrio. Y esto tiene que ver con que existe una oferta de trabajo con pendiente positiva, esto quiere decir que
se va a ofrecer más cantidad de trabajo en la medida que el salario real aumenta, y una demanda de trabajo con pendiente negativa. Esto significa que se va a aumentar la cantidad demandada de trabajo en la medida que el precio del trabajo disminuya. Entonces, cuando se cruzan la oferta y la demanda de trabajo, se determina la cantidad de trabajo de utilización plena de ese factor productivo y el precio de equilibrio de ese factor productivo, que sería el salario de equilibrio, ¿no? Luego, si hay un exceso de oferta, siempre que se ofrece más de lo que se demanda en cualquier mercado, incluido el mercado de trabajo, eso significa que el precio de ese servicio, en este caso el salario, está por encima del salario de equilibrio. Por lo tanto, que funcionen las leyes de oferta y demanda va a implicar que vamos a ver que cae el salario, es decir, salario es la variable de ajuste, y que por lo tanto hay trabajadores que de forma voluntaria se retiran del mercado de trabajo, ¿sí? Entonces cae la oferta de trabajo en la medida que, mientras disminuye el precio del trabajo, aumenta la demanda de trabajo y volvemos al equilibrio. En definitiva, estoy hablando de la teoría del desempleo voluntario, ¿no? Establecida por la economía marginalista o neoclásica, que es la que se encuentra referenciada en los manuales de economía modernos, ¿sí? Desde la perspectiva histórica del desempleo, el desempleo aparece, digamos, como un problema de las economías capitalistas modernas a partir de la crisis de 1930. Y acá, en 1930, es importante remarcar, bueno, la incidencia dentro de la teoría económica de la obra de John Maynard Keynes, que hace una crítica a esta visión del mercado clásico de trabajo, del mercado de trabajo de competencia perfecta. Específicamente hace una crítica a la curva de oferta de trabajo con pendiente positiva, ¿sí? Su crítica versa sobre el hecho de que en realidad los trabajadores no pueden definir sobre su salario real. Y bueno, en la teoría, en la crítica que hace Keynes al mercado clásico de trabajo, bueno, fundamentalmente se establece que el nivel de empleo está atado a los cambios de la demanda efectiva, ¿no? Entonces, siempre que si cae la demanda efectiva, es decir, caen las ventas, las expectativas de los empresarios sobre el futuro de su negocio es pesimista, eso redunda en que se achique la estructura productiva y por lo tanto caiga el nivel de empleo, ¿sí? Entonces no es que se puede establecer una cantidad de trabajo de equilibrio y un salario de equilibrio de manera autónoma, ¿sí? Sino que hay una relación entre el nivel de empleo y el nivel de actividad y las expectativas y la inversión, ¿sí? Las ventas y la inversión, es decir, la demanda, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esta caracterización, bueno, vemos que dentro de la teoría económica hay una crítica a este planteo original del desempleo, no en la definición en términos de subutilización, pero sí en esta idea de que es posible volver al equilibrio, ¿no? Keynes viene de alguna manera a criticar esta visión de que la economía funciona en estructuras de mercados de competencia perfecta, y una de las críticas es su crítica al mercado de trabajo. Sin embargo, si nosotros pensamos en el desempleo como un fenómeno de subutilización del factor trabajo, también es importante mencionar que el problema del desempleo, el primer autor dentro de la teoría económica que lo profundiza y establece una teoría sobre el desempleo es Marx, ¿no? Es decir, que de alguna manera aparecen rasgos característicos del desempleo hacia fines del siglo XIX. ¿Dónde aparece la visión de que la economía capitalista tiende al desempleo del factor trabajo? Y bueno, a partir de la visión de la composición orgánica del capital, de los cambios tecnológicos y de la necesidad que tienen los capitalistas para competir entre ellos, de permanentemente innovar tecnológicamente y de esa manera reemplazar al trabajo manual por el trabajo mecánico, ¿no? Es decir, las máquinas reemplazando el trabajo humano, ¿sí? Entonces, en relación a esta definición de desempleo desde la visión de la economía y, bueno, más reciente a partir de la crítica de Keynes y también desde la perspectiva y desde la teoría marxista, que en definitiva, digamos, tanto la teoría de Keynes como la de Marx de alguna manera piensan en el desempleo no como voluntario, sino como involuntario, causado justamente por el propio desarrollo del sistema capitalista, ¿sí? Entonces, en ese sentido, si pensamos en cuáles son las causas del desempleo, podemos encontrar 4 tipos de desempleo. Esto ustedes lo tienen desarrollado
en el manual. Tenemos por un lado el desempleo tecnológico, que tiene que ver con esto, con la maquinaria facilitando y agrediendo el trabajo humano. ¿Sí? Acá estamos pensando en la perspectiva más histórica del desempleo, ¿sí? que no tiene que ver con un desempleo friccionario involuntario, sino que es producto del proceso del modo de producción capitalista que la maquinaria permanentemente está, haciendo que trabajos que antes eran necesarios hoy no lo sean, ¿sí? En este sentido, bueno, todo lo referido, por ejemplo, al desarrollo de los sistemas administrativos modernos, bueno, ha cambiado por completo, ¿no? La forma de trabajo, y ha hecho que, bueno, que muchos trabajos desaparezcan como tales, ¿sí? Después podemos identificar lo que se llama como desempleo cíclico, que está vinculado a las crisis coyunturales y a la reducción del nivel de actividad. Es decir, que si consideramos, esto también está ligado a la idea y a la percepción keynesiana sobre el desempleo. Si pensamos que se reduce el nivel de actividad, y que cuando se reduce el nivel de actividad eso es porque hay menos ventas y hay expectativas pesimistas del futuro de la economía, eso desencadena necesariamente en que caiga el nivel de empleo, ¿sí? Es decir, que se contraten menos trabajadores, por lo tanto se habla de un desempleo cíclico y de esta idea de que en la economía hay periodos de auge, donde, bueno, las expectativas son positivas, versus periodos de estancamiento, ¿sí? O de crisis, que están vinculadas justamente con la reducción del nivel de actividad. Después tenemos el desempleo latente, que, bueno, que se observa en actividades por fuera de la producción capitalista. Acá aparecen todos los fenómenos de los monotributistas, de los cuentapropistas, del trabajo doméstico, y en definitiva el desempleo de alguna manera informal, ¿no? O sea, todos los trabajos que están por fuera de la órbita del mercado tal como lo conocemos. Y otra posible acepción de desempleo es el de desempleo estacional, ¿no? Y acá, bueno, aparecen actividades de producción que son discontinuas a lo largo del año, ¿no? El principal ejemplo siempre suele ser el turismo, ¿no? Una actividad que requiere una cierta mano de obra por una determinada cantidad de tiempo en temporada alta. Cuando la temporada baja, bueno, todo ese trabajo de alguna manera deja de requerirse, deja de demandarse, y por lo tanto podemos hablar de este tipo de desempleo, ¿sí? Hasta acá vamos bien con el desempleo. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, Sí. muy bien. Avanzamos entonces un poquito con el otro fenómeno del que vamos a hablar y hacer referencia, que es el de inflación, ¿no? Cuando pensamos en definir qué es la inflación, acá sí hay consenso en la teoría, tanto en la economía como en la economía política, sobre qué es la inflación. Y bueno, se entiende que la inflación es un proceso caracterizado por el aumento sostenido en el nivel general de precios, cuyo efecto principal es la pérdida del poder adquisitivo del dinero, ¿no? Y sobre esta definición, bueno, hay consenso, ¿no? Las divergencias en relación a la inflación aparecen entre los distintos enfoques cuando se analizan las causas de este fenómeno, ¿no? Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre las distintas teorías que explican las causas de la inflación, ¿sí? Cuando pensamos en este fenómeno, en este proceso, tenemos que tener en cuenta que, bueno, que podemos ubicarlo como un problema del capitalismo a partir de las décadas del 50 y del 60, y aparece este fenómeno por primera vez en un marco de altas tasas de crecimiento, alto nivel de empleo y mayor participación relativa de los salarios en el ingreso. Bueno, ¿cuáles son las causas de la inflación? Y acá un comentario, ¿no? Que tiene que ver con la forma en la que nos parece importante abordar este fenómeno, ¿no? Además, bueno, específicamente en un país como el nuestro, en el que estamos atravesados, ¿no? Por este problema o este hecho económico. Por un lado, bueno, pensamos que no es posible abordar el fenómeno como un problema universal e histórico, ¿sí?
no siempre las causas de la inflación responden a los mismos fenómenos y no es lo mismo las distintas situaciones particulares de los países que hacen que el fenómeno se presente de una u otra manera. Y en ese sentido, por eso es importante tener en cuenta que es causado por múltiples determinaciones que pueden tenerse en cuenta, tanto internas como externas al país que estemos analizando y a la situación puntual en donde hay un aumento sostenido en el nivel general de precios, ¿sí? Esto como para marcar, digamos, metodológicamente cuál es nuestra postura en relación al tema de la inflación. Porque, bueno, sabemos esto que les decía, ¿no? ¿Por qué estoy hablando y compartiendo con ustedes esta presentación sobre el desempleo y la inflación, definiendo qué entendemos por desempleo, qué entendemos por inflación y cuáles son las causas que explican a cada uno de estos fenómenos? Y porque en relación a cómo entendemos eso, después están las medidas y las herramientas de política económica que se pueden utilizar para intentar solucionar estos problemas, ¿sí? Entonces, si de pronto la interpretación que se hace de la inflación es una, en relación a cuáles son las causas, y bueno, ¿qué va a hacer el Estado? Va a intentar atacar esa causa. Mientras que quizás esa no es la única causa, o sea, quizás es la que está prevaleciendo en ese momento que estamos analizando, pero no es la única causa. Entonces, de pronto, no es que desaparece el problema de la inflación, sino que, bueno, se atenúa, pero no desaparece, ¿no? Mientras que sí, en otro momento interpretamos que las causas de la inflación son otras, y bueno, otras serán las medidas de política económica que se van a implementar para tratar de superar este problema económico, ¿sí? Bueno, en relación a las teorías, vamos a ver que en los manuales aparecen 3 tipos de teorías sobre la inflación. Por un lado tenemos la inflación por demanda, ¿sí? Este gráfico, nada, simplemente como para ponerlos un poco en tema, bueno, gráficamente, que implica que haya inflación, ¿no? Entonces, en un gráfico de oferta y demanda agregada, fíjense que acá la oferta, que es lo que está en rojo, le falta el OA, la oferta agregada tiene pendiente vertical, ¿sí? Es decir, es inelástica. Y esto es porque en el modelo clásico de equilibrio general macroeconómico, la oferta justamente es inelástica, ¿sí? Porque el producto se entiende que la economía siempre funciona en equilibrio. Como siempre la economía funciona en equilibrio, y entonces, bueno, también, por ejemplo, se entiende en relación al desempleo. El desempleo es voluntario y friccional, que dura un corto periodo de tiempo, no suele haber problemas ni de oferta ni de demanda, porque se solucionan ajustándose los precios. Bueno, lo mismo se lleva al análisis del general, ¿no? Entonces, la oferta siempre es la oferta, es la máxima cantidad ofrecida que puede ofrecer esa economía, dado sus recursos, ¿no? Dado su tierra, su capital y su trabajo, utilizados plenamente. Entonces, si la economía se encuentra en un equilibrio en donde hay una intersección entre la oferta agregada y la demanda agregada, se establece un ingreso, un producto de equilibrio, a un determinado nivel general de precios, ¿no? Es la intersección de la curva roja con la primera curva de demanda agregada, ¿sí? Entonces el ingreso coincide con el producto potencial o el producto de pleno empleo de los factores de la producción a un determinado nivel general de precios. Entonces, si la economía funciona en ese producto potencial, luego si hay una expansión de la demanda, eso necesariamente lleva a que haya un aumento en el nivel general de precios, ¿no? Y esta inflación por demanda, estas teorías de inflación por demanda están estrechamente vinculadas con lo que se conoce como la teoría cuantitativa del dinero también, ¿no? Y con la conocida ley de los mercados de Say, ¿no? Que toda oferta genera su propia demanda, ¿sí? Entonces, ¿qué establece esta inflación por demanda? Quizás les suene conocida la forma en la que se expresa. Bueno, aparece esta igualdad, ¿no? Donde dice que la cantidad de dinero, M, por la velocidad de circulación de ese dinero, V, es igual al nivel general de precios por el producto. ¿Qué establecí recién? Que el producto es constante. O sea, la economía siempre funciona utilizando plenamente sus factores productivos, ¿no? Por eso la curva de oferta es de alguna manera inelástica, ¿sí? Y B es constante. ¿Y qué es B?
ves la velocidad de circulación del dinero. Acá se tiene una idea de que el dinero es solamente un medio de cambio. Es decir, el dinero no se atesora, el dinero no sirve para pagar nada en términos diferidos para especular o para pagar diferido en el mercado mundial, sino que simplemente se utiliza para hacer transacciones de compra-venta en el mercado, ¿sí? Tiene únicamente esa función, no cumple ninguna de las otras funciones que quizás pudimos haber establecido del dinero. Entonces, si la velocidad de circulación y el producto que está en pleno empleo son constantes, se establece esa relación de que M, es decir, la cantidad de dinero, es igual al nivel general de precios. Y rápidamente, esta teoría, cuando se define, lo que se llega a la conclusión es de que ¿cuándo aumenta el nivel general de precios? Cuando aumenta M. Es decir, a mayor cantidad de dinero, a mayor oferta de dinero, a mayor emisión monetaria, mayor inflación, ¿no? Esta es la idea que hay detrás de esta inflación por demanda, ¿no? Que es la decisión del Banco Central de aumentar la emisión monetaria la que termina conduciendo a que aumente el nivel general de precios. ¿Qué es lo que veíamos gráficamente? ¿Sí? Fíjense que acá, si aumenta la demanda, o sea, ¿por qué aumenta la demanda acá? Aumenta la demanda porque aumenta la cantidad de dinero aumenta para responder a la demanda, ¿sí? A un aumento de demanda que implica mayores transacciones, ¿no? Entonces, cuando aumenta la demanda, o sea, cuando aumenta algunos de los componentes de la demanda, el consumo, la inversión, el gasto público, las importaciones, eso redunda en que, en que el Banco Central decide aumentar la cantidad de dinero, porque el dinero sirve justamente para que haya mayor cantidad de transacciones. Si el producto está en pleno empleo y la velocidad de circulación del dinero se mantiene constante, bueno, ese mayor dinero que se inyecta en la economía redunda en que aumentan los precios a nivel general. Entonces, mayor dinero implican mayor nivel general de precios, ¿sí? Y de ahí surge la inflación. En el libro T en lugar de I, ¿sería lo mismo? Sí, supongo que lo hace en relación a los impuestos. T es impuesto. Déjame que lo vea, pero en principio sí, esta es la fórmula general que describe a la inflación por demanda. Avanzamos con la inflación por oferta. Acá, en la inflación por oferta, la podemos vincular a miradas más heterodoxas, vinculadas a la crítica keynesiana, al equilibrio general clásico. Fíjense que acá la oferta agregada tiene pendiente positiva. Es decir, esto implica que no siempre el producto o la oferta está implicando plena utilización de los factores de la producción, ¿sí? Puede suceder algunos casos en donde, bueno, se estén subutilizando o los mercados sean imperfectos y eso redunde en que no haya una vuelta al equilibrio, ¿sí? Como sucedía y establecía la visión clásica del equilibrio. Ahí está la crítica keynesiana. Entonces, ¿cuándo aparece la inflación acá? Y bueno, fíjense, la economía funciona a un nivel general de precios y a un producto. Si se contrae la oferta, que tenemos un nuevo equilibrio en el que el nivel general de precios aumentó y el producto disminuyó. O sea que acá estamos en una situación de recesión, donde tenemos menos generación de riqueza, menos producto, a un mayor nivel general de precios, ¿sí? Y acá dentro de lo que se entiende como inflación por oferta aparecen varias explicaciones de la contracción de la oferta, ¿sí? De la contracción del producto. Tenemos la inflación estructural, las teorías de inflación monopolística, la inflación importada, la salarial y la sociológica. Dentro de lo que se entiende como inflación estructural, bueno, acá lo que se entiende es que el fenómeno de inflación aparece en los países latinoamericanos en la década del 50 y 60 a partir de los procesos de industrialización tardía que atravesaron estos países en esas décadas, y donde se establece que, bueno, conjuntamente con ese proceso de industrialización aparece también la sindicalización de la mano de obra, de los trabajadores, y eso repercute en considerar que aparece inflación, aparece contracción de la oferta porque aumentan los costos de producción,
estrechamente vinculados a el costo del factor trabajo. Es decir, como aumentan los derechos, digamos, que van sumando los trabajadores que participan de la industria, ¿sí? Eso repercute en que aumenten los costos y por lo tanto, como aumentan los costos de producción, aumentan los empresarios, aumentan los precios de los bienes que venden y eso genera un aumento en el nivel general de precios. Cuando pensamos en inflación monopolística, estamos pensando en un tipo de inflación en el que se considera que el aumento de precios vinculados a la oferta tiene que ver con las estructuras y la concentración del capital, ¿no? Las estructuras de los mercados de competencia imperfecta y el poder que tienen los empresarios que participan de esos mercados, de la posición dominante que tienen para tomar decisiones sobre los precios. Entonces, acá se hace hincapié en eso, ¿no? En las estructuras oligopólicas, monopólicas, la característica de que la oferta está concentrada en muy pocas manos y entonces eso permite a las empresas tener un control sobre los precios. Y de ahí que se genere un aumento de precios que repercute en este fenómeno de inflación. La inflación importada tiene que ver con la vinculación de una economía con el resto de las economías del mundo, ¿no? Entonces acá pensamos que si cambia el tipo de cambio o aumenta el precio de los productos o de materias primas que se importen desde el exterior, eso necesariamente implica aumento de costos y por lo tanto implica que aumenten los precios de los bienes y servicios. Acá, bueno, estamos pensando más en la inflación no tanto como un fenómeno interno, sino que estamos pensando más en como un fenómeno externo, ¿no? Explicar la inflación por lo que pasa en otros países, no solamente por lo que pasa en el interior de un país, ¿no? Como puede ser Argentina. Ya cuando pensamos en la inflación salarial y sociológica, acá estamos pensando en explicaciones de la inflación que exceden a la caracterización meramente económica de este proceso, de este fenómeno, y bueno, y entramos en la cuestión de pensar en inflación, pensar en cómo se determinan los precios de todos los bienes y servicios de la economía en relación a la puja distributiva, ¿no? A cómo se distribuye la riqueza entre las distintas clases sociales, y en este sentido, por ejemplo, la inflación sociológica considera que las pujas que se dan por el poder entre los distintos grupos sociales es lo que termina conduciendo a un aumento relativo de algunos precios por sobre otros que genera inflación, que contrae la oferta y genera inflación, ¿sí? Y bueno, el último ejemplo de inflación por oferta que ustedes van a encontrar desarrollada es el de la inflación cambiaria, que bueno, aparece como una aproximación al caso argentino de inflación y que parte de explicar el problema inflacionario como un problema de estructura productiva desequilibrada. Esto significa que, dada la característica de la estructura productiva del país, se puede explicar este problema de aumento sistemático sostenido en el tiempo del nivel general de precios. ¿Por qué? Bueno, porque se establece, digamos, una economía como dual, en donde aparecen se pueden caracterizar a dos sectores dentro del entramado productivo. Un sector primario, que es tomador de precios internacionales, que compite en el mercado mundial, ¿sí? Que se vincula con el mercado internacional a través de la exportación, y que además es el que aporta justamente las divisas que el país necesita para desarrollarse, ¿no? Porque las divisas son moneda extranjera, ¿sí? Dólares que se necesitan después para la compra de materias primas, por ejemplo, o tecnología o maquinaria que se va a seguir utilizando para aumentar la capacidad productiva del país, ¿no? Entonces, este sector primario aporta divisas, y por otro lado se puede establecer que la existencia de un sector industrial que es formador de precios locales. ¿Y por qué es formador de precios locales? Y porque es un sector que básicamente no compite en el mercado mundial, ¿sí? La industria de los países latinoamericanos y de Argentina también en particular,
no es una industria que está desarrollada pensando en la exportación de lo que produce, sino que produce para abastecer el mercado interno, ¿no? O el mercado al menos del Mercosur. Entonces, en ese sentido, es formador de precios locales, ¿no? Como se producen bienes y servicios que circulan al interior del país, bueno, los precios de alguna manera se forman en relación a lo que pasa en el sector industrial que produce todos esos bienes y servicios. Lo que sucede es que, bueno, dada la característica dependiente del sector industrial, el sector industrial parte de lo que produce, o sea, si bien produce localmente, necesita permanentemente de materias primas y de insumos importados. Entonces esto hace que si haya, o sea, que el tipo de cambio, la relación entre el dinero, entre el peso argentino y la moneda de referencia internacional, en general el dólar, cambia, no lo hace en relación, o sea, cuando hablamos de devaluación del dólar o revaluación, del peso, perdón, no lo hace en relación al sector industrial, sino que la devaluación se hace en relación al sector primario. Y eso genera, digamos, como cuellos de botella en la oferta que hacen que el sector industrial vea que permanentemente sus costos están siendo aumentados. ¿Sí? Al sector primario le conviene un tipo de cambio alto porque eso significa que por cada dólar que recibe va a tener más pesos. Sin embargo, el sector industrial, cada vez que hay una devaluación de la moneda local, lo que ve es que están aumentando sus costos, ¿no? Porque como parte de los componentes que necesita para producir, parte de las materias primas y de los insumos son importados, cada vez que hay una devaluación del tipo de cambio local, eso repercute necesariamente en que aumentan sus costos y por lo tanto aumentan los precios. Y ahí se genera inflación. Si el sector industrial ve que aumentan sus costos y aumentan sus precios y es el formador de los precios locales, aparece este fenómeno inflacionario. ¿A qué responde este fenómeno inflacionario? Justamente esta estructura productiva desequilibrada, ¿no? Y a esta convivencia entre dos sectores, uno que se vincula con el mercado mundial y otro que se utiliza para abastecer el mercado interno, pero que necesita también del mercado mundial, porque es del mercado mundial de donde extrae las materias primas y los insumos necesarios para producir, ¿no? Sin embargo, digamos, ¿cuál es la puja acá entre estos dos sectores? Y que mientras el sector primario es el sector productivo, el sector que aporta las divisas, que es el tomador de los precios internacionales, es también, por otro lado, un sector que es más intensivo en capital y en tierra que en trabajo, ¿no? Entonces no genera los efectos distributivos deseados en términos de empleo. Es el sector industrial el que, de alguna manera, formando los precios locales y abasteciendo el mercado interno de gran parte de los bienes y servicios, genera también en ese encadenamiento puestos de trabajo que permiten de alguna manera también que seguir expandiendo el sector industrial interno como ese medio para crear los bienes y servicios que consumimos diariamente, mientras que genera este incentivo positivo de generar empleo. Entonces, bueno, estos son los casos de inflación por oferta, y un último caso que aparece en los manuales es el caso de la inflación por expectativas. La inflación por expectativas, como ustedes pueden ver gráficamente, es una combinación de ambas inflaciones. Estamos hablando tanto de inflación tanto una expansión de la demanda como una contracción de la oferta, ¿no? Y eso conduce a que, fíjense, el nuevo equilibrio el producto está en el mismo lugar, o sea, no hay cambio de producto, no hay cambio en el producto, no hay un cambio real en la economía, solamente lo que se visualiza frente a esta expansión de la demanda y contracción de la oferta es que aumenta el nivel general de precios, ¿no? Y esto es la teoría que explica a la inflación por expectativas, es la teoría de inflación inercial, ¿no? Esta cuestión de que hay una combinación de ambos factores que hacen que los precios aumenten, no solamente pensando en el pasado, sino que las expectativas son alcistas en el futuro, ¿no? Entonces por ahí muchos contratos que se firman y que se establecen en la economía están indexados por inflación, ¿no? Si pensamos acá, por ejemplo, en el caso de los contratos de alquiler, uno cuando va a firmar un contrato de alquiler, ya el contrato de alquiler da por sentado que va a haber un aumento de precios, ¿no? Si bien se fija y se pauta, y a veces el aumento de precios puede al final de año haber sido mayor o menor a ese aumento del alquiler, bueno, finalmente lo que se está considerando es que va a haber inflación
y como va a haber inflación, bueno, tiene que el resto de los precios acompañar a ese proceso inflacionario, ¿sí?